El tema, chicos, como lo ven en pantalla, es operaciones matemáticas. ¿Ya? Este es un tema que está relacionado con los operadores, que es lo que de los que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, para empezar, ¿qué cosa es una operación matemática? Es un conjunto de valores, ¿ya? Que están, o que siguen ciertos parámetros, ¿correcto? Y por el cual conseguimos a lo que nosotros llamamos resultado o solución en algunos casos. ¿Ya? Entonces, hay algunas reglas que tenemos que seguir. Las reglas, ¿quiénes las imponen? Bueno, principalmente el operador, ¿correcto? El operador es el que impone las reglas. Por ejemplo, si observamos este símbolo de aquí, entonces uno sabe ya qué tipo de operación tiene que realizar, ¿verdad? Tienes que realizar una operación de suma, ¿correcto? Uno tiene que realizar una operación de suma. Ya está. Si observamos otro de los operadores que vemos aquí, por ejemplo este de acá, ¿ya? Uno ve y dice, ah, ya, profe, ese de allí me indica que tengo que realizar una división, ¿verdad? Ahora, si observamos aquí, este otro operador, ¿no? Ese operador nos indica que tenemos que realizar, pues, una operación de radicación, ¿correcto? En este caso, extraer raíz cuadrada. ¿Ya? Bien, y si podemos observar este otro símbolo de acá, el sigma, vamos a pintarlo de color azul, ¿ya? El sigma nos indica que tenemos que realizar ya. Disculpen que mi internet, vuelvo a decir, está un poco bajo. Ya, el sigma nos indica que tenemos que realizar una operación, pues, de sumatoria. ¿Ya, chicos? Eso es lo que nos indica este operador. Bien. Ahora, estos operadores que estás viendo aquí ya son los operadores conocidos, ¿correcto? Que aquí y en cualquier parte del mundo la gente los conoce. Ya, estos son los operadores más conocidos. Ahora bien, hay algunos operadores que no son tan conocidos, que se les llama no convencionales, o como puedes ver allí en la ficha, se les llama arbitrarios. Lo bueno de estos operadores que puedes observar acá, ya como por ejemplo asterisco, numeral, cuadradito, triangulito, arroba, porcentaje, entre otros, es que cada uno de estos operadores tiene su regla de formación, tiene su patrón, tiene su fórmula, así se le llama, ¿correcto? Nosotros le llamaremos regla de definición, o para hacerlo más fácil, fórmula. Entonces, cada operador ya te indica cuál fórmula tienes que seguir. Cada ejercicio que veas el día de hoy tendrá su fórmula, tendrá su patrón, tendrá su regla de formación que tú tienes que saber interpretar y desarrollar. ¿Correcto? Por ejemplo, si a nosotros nos dan este operador matemático y este es su formulita, entonces, una de las maneras más fáciles de poder resolver esto es lo siguiente, ¿no? Si nos piden calcular 3 circulito x2, ¿ya? Entonces, copio la fórmula, tal cual aparece en la parte de arriba, lo copio tal cual, y entonces donde vea m, que es el primer elemento o primera componente, lo voy a reemplazar por el primer elemento o primera componente que observo aquí. Entonces, quien cumple el papel de la m vendría a ser el 3. Quien cumple el papel de la segunda componente vendría a ser el 2, ¿correcto? Entonces, donde veamos n en la fórmula, lo cambiaremos por 2. Entonces, como se puede apreciar allí, en vez de m, todas las m los cambiamos por 3. Esta m también se intercambia por 3. Todas las n se intercambian por 2. Acá se coloca 2 y acá también se coloca 2. Se hace la operación correspondiente y se encuentra el resultado. ¿Ya? Esa es una de las formas en las cuales se puede realizar estas operaciones. Ahora, hay operadores simples y operadores compuestos, como dice muy bien la teoría. ¿Ya? Simple, vamos a leer un poquito lo que dice la ficha. ¿Ya? Cuando en una operación o conjunto de operaciones interviene un solo operador. Entonces, cuando aparece un solo operador,
Entonces estamos frente a un operador simple. ¿Cómo se puede observar aquí en este ejemplo? El único operador que observas es el operador asterisco. La única fórmula que observas es esta de aquí. Listo, no hay más. Operador compuesto es aquella en la que intervienen, ¿ya? Intervienen dos o más operadores simples. Como puedes observar aquí, tenemos operador asterisco, que esta vendría a ser su formulita, ¿ya? Y tenemos operador porcentaje, que esta vendría a ser la formulita de operador porcentaje. ¿Correcto? Entonces ahí vamos a tener que combinar dos operadores. Si hay más operadores, pertenece a este rango de operadores compuestos. Muy bien. Y finalmente, hablamos de la famosa tabla de doble entrada, en la cual tenemos aquí una columna principal y una fila principal, en la cual combinamos un elemento de la columna principal y un elemento de la fila principal. Como se puede observar aquí, nos piden calcular A asterisco B, ¿no? El primer elemento siempre se agarra de la columna principal y el segundo elemento siempre de la fila principal. Entonces, como él es el primer elemento, lo agarro de la columna principal. Como él es el segundo elemento, lo agarro de la fila principal. Y justo por donde se cruzan, que vendría a ser así, ¿no? Justo donde se cruzan, esa vendría a ser la respuesta según la tabla, ¿no? A asterisco B se cruza en esta parte, en esta zona, y esta vendría a ser el resultado, ¿correcto? Lo mismo con cualquier otra operación matemática, ¿no? Bien. Bueno, así de manera breve hemos repasado un poquito, porque esto ya varios de ustedes lo conocen, ya lo han visto en años anteriores, así que vamos a dirigirnos a nuestra práctica dirigida para iniciar de una vez con los ejemplos, ¿ya? Problema 1, nos dicen, si X triangulito Y es igual a, hay una condición, se va a sumar X más Y siempre y cuando, ¿ya? Siempre y cuando el valor de la X sea menor o igual que el valor de la Y, ¿correcto? Listo. Y se restará el valor de la X con el valor de la Y siempre y cuando el valor de la X sea mayor que el valor de la Y, ¿no? Esa es nuestra formulita, ¿ya? Tiene dos condiciones. Se usa esta formulita si es que se cumple esta condición y se usa esta segunda formulita si es que se cumple esta condición. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Me parece que tampoco está, lo vamos a colocar, ¿ya? Nos piden, calcula, ¿ya? Calcula 2 triangulito 1 encerrado en paréntesis, triangulito, otro paréntesis, 4 triangulito 3. ¿Ya? Eso es lo que hay que calcular. Listo. Muy bien. Entonces, si nos fijamos, ya en este primer paréntesis, quien cumple el papel de la X vendría a ser el 2 y quien cumple el papel de la Y vendría a ser el 1. Entonces, X es como si fuera 2 y Y es como si fuera 1. Entonces nos preguntamos, ¿cuál de las dos condiciones vamos a utilizar? ¿La primera o la segunda? ¿No? ¿Cuál usamos? La segunda. La segunda, claro, porque el valor de la X, o sea, 2, es mayor que el valor de la Y, es decir, 1. Entonces, la segunda dice, el valor de la X le vas a restar el valor de la Y. Entonces, restamos aquí, pues, tendríamos el valor de la X menos el valor de la Y, y esto pues saldría 1. Listo. En el otro paréntesis también tenemos que quien cumple el papel de la X es 4, quien cumple el papel de la Y vendría a ser el 3. La pregunta es, ¿cuál de las condiciones usamos? ¿Primera o segunda, muchachos? Segunda. La segunda, ¿no? La Muy bien, segunda. claro.
restamos valor de la X menos valor de la Y, ¿no? Listo, y esto va a salir 1. Listo. El triangulito que estaba en el centro lo bajamos directo. Y como observamos aquí ahora, en este nuevo triangulito, el que cumple el valor de la X vendría a ser este 1 y el valor de la Y este otro 1. Entonces, para resolver utilizamos la primera condición, ¿no? Que dice el valor de la X puede ser o menor o igual que el valor de la Y. Entonces utilizamos la primera condición y que dice X más Y, ¿no? Se suman, ¿no? El valor de la X que es 1 más el valor de la Y que es 1 y esto sale 2. Listo, muy bien. Ejercicio número 1. Por favor, lo copiamos, chicos. En la pregunta 2 nos dice si triángulo es un operador tal que A triángulo B es igual a A cuadrado menos A menos 1. Nos piden calcular toda esa operación que puedes observar. Bien, entonces, vamos a copiar la formulita, ¿ya? La formulita dice A triangulito B es igual a al cuadrado menos A menos 1. Bien, ahora, si podemos apreciar en el patrón, en la fórmula, hay solamente un elemento que tiene protagonismo, ¿verdad? La primera componente A se repite aquí, aparece acá de nuevo, y bueno, ya el 1 queda constante. Pero quien no aparece es la segunda componente, es decir, la B. La B aquí ni figura, o sea que no ata ni desata, no hace nada, ¿correcto? No hace nada. Entonces, si no hace nada, entonces, ¿qué es lo que pasó, no? ¿Qué pasó con la B? Sencillamente fue eliminada, no interviene, ¿correcto? Y lo único que importa es la primera componente, es decir, la A. ¿Correcto? ¿Ya? Ah, muy bien. Muchos de ustedes se sentirán identificados, ¿no? La B no hace nada. ¿No? Como nos está mandando en el chat, ¿no? Igualito que tú, ¿no? Igualito, igualito. Entonces, si la B no hace nada, lo único que me importa es saber quién cumple el papel de la A, nada más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar toda esta operación, que vendría a ser 3, triangulito, 3 triangulitos, abro paréntesis, triangulito y así. Puntos suspensivos, es decir, hasta el infinito. Ya está, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Ya está. Bien, entonces, mira. Imaginemos aquí que yo le ponga un valor. Imagínate que le ponga 10. Tú le puedes poner cualquier valor, M, X, lo que quieras. Y empiezas a resolver. Listo. Según la fórmula, ¿quién va a tomar protagonismo? Solamente el 3, ¿verdad? El 10 no hace nada, ¿no? No hace nada. Ya está. Lo único que vas es esto. Tú lo resuelves, ya, imagínate tú, ¿no? Ya pones 3 al cuadrado, menos 3, menos 1. ¿Cuánto va a salir? 3 al cuadrado, menos 3, menos 1. ¿Cuánto sale, chicos, esto de frente? 5. 5. 5. Ya, bacán, lo pongo, mira. 5. Luego, ¿qué va a pasar? Lo vas a combinar con esto de aquí, miren. Y ahora, otra vez, mira. ¿Quién va a cumplir el papel de la A? El 3. El papel de la B, el 5. Pero la B, estás viendo acá que no hace nada. Chao. ¿Qué va a salir? Otra vez. 3 al cuadrado, menos 3, menos. Y otra vez, te va a salir otra vez 5. Imagina, te va a salir 5 y otra vez lo vas a volver a juntar.
O sea, se vuelve un Otra vez círculo. 3, triángulo 5, otra vez sale Exacto, 5, 3, triángulo 5, otra vez sale exacto. 5. O sea que la respuesta es 5. Exacto, al final va a seguir saliendo lo mismo. ¿Ya? ¿Todo por qué? Porque la B ya no hace nada. No cumple ningún valor, o sea, está pintado ahí, ¿no? Por los puros. Entonces, para resumir, vamos a borrar todo esto. ¿Ya? De rojo mejor. Desde aquí hasta donde quieras, hasta el final de todo eso, me va a dar un valor, ya que va a ser 5. Entonces yo digo 3, triángulo 5, se elimina el 5 porque el 5 no hace nada, y esto saldrá pues 3 al cuadrado menos 3 menos 1. Es decir, 5. Ese es el valor de S, ¿no? Ya está. Muy bien. Ejercicio número 2. ¿Ya? Profe. Pregunta 3. Nos dicen, mira, si rectangulito 3x más 1 es igual a 5. Eso es un micrófono. A ver, ahora sí, disculpen, internet. Profe, parece Anonymous. Ya. Bien, a ver, entonces, rectangulito de 3x más 1 es igual a 2x menos 5, eso dice la fórmula, ¿ya? Y me dicen acá, rectangulito 10 más rectangulito 25. De verdad, en otros salones, como muy bien me están poniendo acá en el chat, hacían esto, ¿no? 10 más 25, profesor, esto es igual a triangulito 35. Y creían de verdad, sinceramente, la gente creía que estaba bien, ¿no? Pero no esa, por si acaso, jamás se te ocurra hacer esto. ¿Ya? Bien. La pregunta es, ¿cómo es que sale? ¿No? ¿Qué hacemos? Ya. Yo sé que seguramente habrás visto que acá vamos a imaginar que es una letrita y luego lo vamos a reemplazar. Hay varias fórmulas, ¿ya? O perdón, varias formas de resolver esto, pero vamos a mostrarte la que jamás va a fallar. Mira, la pregunta es, este, esta expresión que se encuentra dentro del rectángulo, que es 3x más 1, tú tienes que preguntar, ¿qué proceso le tienes que hacer para que se transforme en esta otra expresión que es 2x menos 5? Ya, eso es lo que te tienes que preguntar. Ya, y eso va a ser de repente lo más difícil que uno tenga que averiguar. ¿Qué proceso le haces a esta expresión para que se transforme en 2x menos 5? ¿Ya? Eso lo vamos a hacer a un costado. Mira, 3x más 1. Yo quiero que se transforme en 2x menos 5. Entonces, aquí empieza el análisis. Profe, este 1 de acá sobra. Entonces, ¿qué te parece si le eliminamos? ¿Está bien? Ya está. Entonces, para eliminarlo, yo le resto 1. Si a esta expresión tú le restas 1, se va. ¿Cierto? Listo. Ya está, profe, ya está. Le resté 1. ¿Qué más le harías para que se vuelva esta expresión? Profe, solamente me queda el 3x. ¿Le parece si lo volvemos x? Ya. Para volverlo a x, ¿qué operación le haríamos a 3x? Lo dividiríamos, ¿cierto? Sí. Entre 3. Ya está, profe, lo dividimos entre 3. Se va. Chao, chao. Listo, me quedó x. Ya estoy cerca del objetivo, ¿eh? Ya estoy cerca. Listo. Listo. Ahora, ¿qué más le hago? Hay x, que yo quiero 2x. ¿Qué le haría? Por 2. Eso es. Lo multiplicas por 2. Listo, muy bien. Ya está. Entonces, si lo multiplicas por 2, automáticamente se vuelve 2x. Pues yo quiero esto. Falta algo más. Ya se dieron cuenta. Estamos 5. Restarle 5. Le resta Claro, 5. me resta así.
Ya está. Le resto 5, ya está, profe. Mira, ya es igualito. Ya descubriste qué operaciones hay que hacerle para que se transforme en eso. Entonces, mira, ¿qué hace el operador rectangulito? Hace lo que hicimos aquí. Primero, vamos a hacer, primero le resta 1, luego lo divide entre 3, acto seguido lo multiplica por 2 y finalmente le resta 5. ¿Ya? A lo que está dentro le resto 1, lo divido entre 3, lo multiplico por 2 y le resto 5. Entonces yo digo, ya, si esa es la regla, al cuadradito 10 le voy a hacer lo mismo. Cuadradito 10, ¿ya? Réstale 1, ¿cuánto queda, muchachos? 9. 9. Ahora divídelo entre 3. 3. 3. Multiplícalo por 2. 6. 6. Réstale 3 a 5. 1. 1. Sale. Entonces sale. Ya está. Lo mismo acá. Para 25, ¿preparados? A ver, vamos. Réstale 1, 24. 24. Entre 3, 8. 8. Por Sale 2, 16. menos 5, 11. 11. Ya está. Entonces, Profesor, sí, dígame. yo lo que hubiera hecho, bueno, seguramente es una opción de hacerlo, es que 10 lo convierto pues a 3x más 1, por decirlo. Claro, ese es el método clásico, ¿no? Profe, yo hago eso. 10 es igual a, o sea, lo convierto en 3x más 1 y en este caso x sería 3 porque si hacemos que sea 3 sería igual a 10 y así podríamos hacer, también hacerlo. También, exacto. Entonces el cuadradito 10 vale 1, cuadradito 25 se transforma en 11, 1 más 11, 2. Ya. Muy bien, ejercicio 3. Ya, esta es otra forma de resolver los operadores matemáticos. Ya, esta no te va a fallar. Esta es, ¿cómo dicen? La vieja confiable. Ya, listo, cópialo por favor. Nos dicen, si x triangulito y es igual a x menos y más 5, nos piden calcular a en esta ecuación. Listo. Entonces, ¿qué función cumple el triangulito, no? Se resta la primera componente con la segunda componente, como estás viendo aquí, y se le suma 5, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. ¿Ya? Quien cumple el papel de la X, tendría que ser la A. Quien cumple el papel de la Y, el 1. Usamos la fórmula, y esto quedaría como A menos 1 más 5. Y acá resolvemos de la misma manera, ¿no? Este cumple el papel de la X, este cumple el papel de la Y. Aplicamos otra vez la formulita y quedaría así, ¿no? 1 menos A más 5. ¿Está bien? Este más 5 y este más 5 se cancelan, ¿no? Se van. Y tendríamos que A menos 1 es igual a 1 menos A. Este A que está restando lo pasamos a sumarse con esta otra A, dándonos 2A. Y este menos 1 lo pasamos a restarse, o perdón, pasamos a sumar para este lado, ¿no? Dándonos 2. 2 divide con 2, A es igual a 1 y se acabó, ¿no? Ejercicio 4. Nos dicen, si triangulito ABC es igual a A cuadrado menos B por C, calcular todo ese triangulón, ¿no? Listo, bueno. Entonces, analizando la formulita, observarás que el elemento que está en el vértice superior se eleva al cuadrado y se resta la multiplicación de los otros vértices, ¿verdad? Listo. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos un primer triangulito. Este triangulito de acá lo vamos a sacar aquí para resolverlo.
Entonces ahí te das cuenta que este 4 cumple el papel de la A, este 1 es como si fuera la B, y este 4 es como si fuera la C, ¿verdad? Entonces sería 4 al cuadrado menos 1 por 4. De frente, ¿cuánto sale esta operación, chicos? 12. 2. Listo, ya tenemos el primer valor. Listo, 2. Y está, vamos con el segundo triángulo entonces. Aquí. Listo, otra vez, ¿no? Te darás cuenta que él es A, él es B y él es C. Entonces tendríamos 2 al cuadrado menos 2 por 1. Esto sale 2. 2. Listo. Y el tercer y último triángulo, Si vas no a me darte con... equivoco, Sale negativo, ¿no? menos 8. Muy bien. Menos 8. Desarrollando entonces, ya, si te das cuenta, tenemos un triángulo de color azul, que es el triángulo grandote, ¿ya? Y en este espacio nos quedó 12. En este espacio quedó 2. Y en este otro espacio quedó menos 8. Entonces, otra vez, aplicando la formulita, sería 12 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por menos 8. Esto sería 144. Ya sabemos que más, perdón, menos por menos nos da más, ¿no? Sería más 2 por 8, 16. Respuesta final, esto sale 160, ¿no? ¿Estamos? 160. Ya está. 160. Y esa sería la respuesta final. Bien, 6 nos dicen, si circulito X es igual a X cuadrado más 2, ¿ya? Y circulito de triangulito X es igual a 4X más 2, siempre y cuando triangulito X sea mayor a 0, nos piden calcular 1000 veces triangulito X, ¿no? 1000 veces, o sea, 1000 operadores. Listo, empecemos. Lo primero que hay que saber es qué función cumple el circulito, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, como hemos visto aquí, ya, y tú te darás cuenta, la misma pregunta. ¿Qué le hacemos, ya, a lo que está dentro del círculo para que se transforme en esta expresión, ¿no? ¿Qué le hacemos a la X para que se transforme en toda esta expresión? Eso lo hacemos en costado, ¿no? X, quiero que al final se transforme en X cuadrado más 2. Entonces, acá calculamos las operaciones que le hacemos. Yo quiero X, yo quiero X cuadrado. Entonces, fácil, pues, ¿no? A la X lo elevas al cuadrado, para empezar. ¿Está? Si lo elevas al cuadrado, se va a transformar en X cuadrado. Y para que se transforme en esta expresión, lo único que me falta es sumarle 2. Y ya está, ¿no? Ya salió, ¿no? Listo, ya se transformó, ¿viste? Entonces, igualito hacemos acá. Paso número 1, elevamos al cuadrado. Paso número 2, le aumentamos 2. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el operador circulito? Elevo al cuadrado y luego aumento 2. Así funciona el operador circulito. Bien, seguimos. Entonces, aquí tenemos un circulito encerrando un triangulito. Y esto va a ser igual a esta expresión, ¿no? 4x más 2. Listo. Pero recuerda que acá tenemos un circulito. ¿Qué hacía circulito? Elevaba al cuadrado y luego sumaba 2. Entonces,
Vuelvo a decir, ¿qué hacía circulito? Elevaba al cuadrado y aumentaba 2, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Quién está dentro del circulito? Está triangulito X. Entonces, a triangulito X, primero lo voy a elevar al cuadrado y luego le voy a aumentar 2. Y eso tiene que ser igual a 4x más 2. ¿Estamos? Ya viste lo que hizo, ¿no? Listo. A continuación, entonces, este más 2 se cancela con este más 2, ¿correcto? Y me quedaría así, ¿no? Me quedaría así. Copiamos todo esto de una vez. Quedaría triangulito X elevado al cuadrado es igual a 4X. ¿Ya? A 4X. Bien, ahora, esto de aquí, tú ya sabes que si está como potencia, lo puedes pasar como si fuera raíz, ¿cierto? ¿Verdad? Pasas como si fuera raíz. Muy bien, entonces quedaría así. Quedaría, vamos a pegarlo aquí. Ya está, quedaría así. Sería raíz cuadrada de 4 por x, ¿cierto? De 4 por x. Esto. Tú sabes que esta raíz de aquí, nosotros lo podemos separar, ¿ya? Por el álgebra, sería así. Raíz de 4 por raíz de x, ¿cierto? Raíz de 4 por raíz de x, ¿verdad? Y esto vendría a ser igual a ver, vamos a pegarlo por aquí. Esto vendría a ser igual a raíz de 4, muchachos, eso sabemos que es 2. Sería 2 multiplicado por la raíz de x, ¿verdad? 2 multiplicado por la raíz de x. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace triangulito? Otra vez, ¿no? Hay que averiguar qué es lo que hace triangulito ahora. ¿Ya? A ver, ¿qué tengo? X, y yo quiero que se transforme en esto de acá, ¿no? Listo. Entonces la pregunta es, si yo tengo X y quiero que se transforme en esta expresión, ¿ya? ¿Qué operaciones tengo que hacer para que esto se cumpla? ¿Verdad? Lo hacemos a un costado. Mira, tengo X y yo quiero que se transforme en 2 raíz de X. ¿Qué operaciones tendría que hacer? Tengo X y acá aparece raíz de X. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos la raíz cuadrada para empezar. Mira, le saco la raíz cuadrada. Listo. Ya está. Ya se va apareciendo, ¿no? Y ahora lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Entonces ahora lo multiplico por 2. Esas son las operaciones que hace el triángulo. Entonces sería, primero extraigo raíz y luego multiplico por 2. Extraigo raíz, multiplico por 2. Eso es lo que hace el triangulito, ¿ya? Extraigo raíz y luego multiplico por 2. Listo. Entonces borramos esto de acá, que ya imagino que ustedes ya lo habrán visto. Y acá en la pregunta, obviamente que hay un error, ¿no? Acá no tendría que estar la X, ya lo vamos a cambiar. Si no, no saldría, imagínate. Ahí debería ir un 4, muchachos. Ya, un 4. ¿Cómo lo ponemos? Indica con una flecha. Ahí ya, muy bien, muy bien. Un 4. Ya está. Tiene que ir un 4 ya. Listo, entonces nos piden 1000 veces triangulito 4.
Listo, vamos. Entonces vamos aquí, ponemos el triangulito, ponemos el 4 y aplicas la regla del triangulito. Sacas raíz cuadrada y multiplicas por 2. Saco raíz cuadrada y multiplico por 2. ¿Cuánto va a salir? Saco raíz y multiplico por 2. Muy bien. Saco raíz de 4, 2. Lo multiplicas por 2, 4. Ya está. Pero, profe, tengo que hacer este procedimiento 1000 veces. Ya está. Hazlo pues de nuevo, ¿no? Otra vez. Le sacas raíz cuadrada y lo multiplicas por 2. ¿Cuánto va a salir, muchachos? Se dieron cuenta, ¿no? Si tú haces este procedimiento todas las veces que quieras, ya te va a seguir saliendo 4. Va a seguir saliendo 4. Listo, y esa vendría a ser la respuesta final de este interesante ejercicio.